ejemplo, para mí, unir los diferentes cuentos de un libro implica encontrar cuáles son esos puntos de conexión entre los relatos que le dan al volumen cierta sensación de unidad. Y esos conectores para mí son varios, y además los voy afinando a medida que voy revisando los cuentos, ¿no? Para mí, por ejemplo, estos son cuentos muy anclados en una idea de lugar, son todos espacios latinoamericanos y además espacios latinoamericanos que no han sido tan contados en la literatura, como Goiânia, por ejemplo, como el Alto, La Paz, el Amazonas boliviano. Está también presente un lugar perdido en Oaxaca, México, ¿no? Entonces, todas las historias parecerían emanar de un paisaje con una historia muy particular. Y esa historia a veces está más o menos en la superficie, pero en la mayoría de los casos es una historia enterrada que de pronto, por algo que sucede, surge, asoma y se relaciona con los personajes, ¿no? De alguna manera define lo que le está sucediendo a los personajes. Entonces, para mí, ese es un vínculo que vertebra a todo el libro. Y por otro lado, la amenaza radiactiva está presente, pero también en un marco mayor de contaminación o destrucción de los ecosistemas, ¿no? Porque si bien en un cuento como La Deuda, por ejemplo, no hay radiación, sí se habla de una historia extractivista asociada con esa zona que ha sido el corazón económico del país durante un tiempo a través de la explotación de la castaña, de la goma elástica, perdón, Del caucho, sí. y que después cae en el olvido. Es un mundo bastante duro el que le estamos legando a las nuevas generaciones, eh, que tiene ansiedades, preocupaciones y amenazas que no experimentamos las generaciones anteriores, ¿no? Por lo menos no de manera tan marcada. Cuando yo era niña o adolescente, no sentía particularmente el miedo de habitar una tierra, un planeta, digamos, que podría volverse en cualquier momento hostil y presentar condiciones radicalmente diferentes a las que yo conocía. No estaba ese tema en el aire, a pesar de que ya entonces había empezado el proceso que vivimos hoy, ¿no? Pero sin embargo, las actuales generaciones ya tienen la conciencia de estar viviendo en épocas muy volátiles, muy inestables, en las que además ya hay la noción de que probablemente no van a conseguir las mismas oportunidades que han conseguido sus padres. Y ese es un mundo duro en el cual crecer. En mi cuento Tomito, por ejemplo, se ve la situación de jóvenes que están creciendo sin padres, ¿no? Que están creciendo Así es. huérfanos, y que están creciendo además rodeados de contaminación. Eh, como, como profesora, lo que veo en estos últimos tiempos es una gran sensación de incertidumbre por parte de los jóvenes, aunada además a todas las los problemas psicológicos y mentales que ha ocasionado la pandemia y que ha afectado particularmente a los jóvenes, que son los que más han sufrido el aislamiento en una época en que están creciendo, en una época que necesitan socializar y están criando esos vínculos con los otros, ¿no? Y ese proceso Claro. se ha visto interrumpido de una manera brutal y está teniendo consecuencias graves. Los cuentos se me presentan a través de imágenes, de intuiciones, de cierta atmósfera en la que tengo que indagar,
pero sin una idea demasiado clara ni de la trama ni de los personajes. Y en ese proceso las historias van mutando muchísimo. En Ustedes brillan en lo oscuro hay dos imágenes que condensaron para mí lo que era esa historia. Una de las imágenes es la de dos chatarreros encontrando en medio de la chatarra y en la noche una luz azul brillante, atrayente, hermosa, que sin embargo contiene la amenaza de la contaminación y de la muerte. Y esa contradicción me pareció muy, muy sugerente, ¿no? Y por otro lado, otra imagen que cifraba algo interesante para mí fue la de la imagen de cientos de barriles enterrados en un cementerio radiactivo en el que se encuentran contenidas las pertenencias de cientos de personas que un día salieron de sus casas pensando que iban a volver y que no volvieron más, ¿no? Porque sus casas fueron demolidas y los escombros fueron asimilados, enterrados en este cementerio. Entonces esa imagen, la de gente cuya vida, cuya historia de pronto se detuvo en un día, ¿no? Y que no volvió a ser igual a partir de entonces, se concentra en esta imagen del cementerio nuclear, ¿no? Otros cuentos pasan por la exploración de otras imágenes, por ejemplo, en El Camino Angosto, Sí, tenía la imagen de dos jóvenes que están tratando de escapar de los límites que le impone la colonia, y a partir de esta imagen y por un lado, esta mezcla entre angustia y deseo, entre curiosidad y miedo, fue aquello que me fue sugiriendo lo que iba a contar, ¿no? Más adelante, en sucesivas capas, apareció el elemento tecnológico a través del collar de la obediencia o del límite magnético de la comunidad, o aparecieron más detalles acerca de los tabúes y sí. de las creencias, de la doctrina de la comunidad.